Bien, clase número 2 en todo lo que es el campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Bien, como todos saben, mi nombre es Luna, terapeuta, psicoanalista y trabajo actualmente con constelaciones familiares y las terapias sistémicas. Trabajo con la psicoterapia junguiana y también trabajo como psicoterapeuta abordando las constelaciones familiares. También soy profesora de esta formación de terapia sistémica. Bien, vamos a hablar hoy día sobre la teoría de los campos morfogenéticos que fundamenta de cómo funcionan las constelaciones familiares y la terapia sistémica. Y también voy a explicar un poco las representaciones y las consteladoras. ¿Okay? Una historia que puede ilustrar muy bien el campo de los morfogenéticos es aquella historia del centésimo mono, un fenómeno de la física cuántica, que trata de lo siguiente, que había una vez, y no había una vez, un grupo de monitos, una especie de monitos, que comía un tipo de batata específica. Y ese macaco habitaba en un archipiélago del Pacífico. En un determinado momento, estos monitos comienzan a lavar esas papitas antes de ser ingeridas o esas frutas. Cuando un grupo numeroso, significativo de estos monitos lava estas batatas en el agua del océano antes de comerlas, simultáneamente los simios, los macacos de esa isla comienzan a lavar la batata en un río. Claro, que los macacos no se comunicaban vía telefónica, ni internet, ni nada. ¿Cómo es que estos macacos de una isla del Pacífico que adoptan un hábito diferente consiguen transmitir este hábito a toda esa especie de macacos de toda esa isla y luego del planeta? Acá vamos a dar la introducción a los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Es resignificada por este biólogo Rupert Sheldrake, que habla, si bien es esta palabra, el campo morfogenético, ya existía en el campo de la biología. Rupert Sheldrake es que es un especialista en ciencias naturales en Cambridge y luego en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, que va a estudiar historia de la ciencia, va a montar a Cambridge, en Inglaterra, en sus doctorados sobre bioquímica y todo lo que tenga que ver con la biología celular. Allí, en ese momento, él comienza a denominar el campo morfogenético a una teoría que nace de ese doctorado, denominada de causazón formativa. Bien, acá en su primer libro, Rupert Sheldrake, un libro denominado Una nueva ciencia de la vida, en el que cuestiona los mecanismos que hasta entonces hacen la biología y rescata esa teoría sistémica, o sea, la teoría que abarcan los sistemas, el que gestiona los organismos vivos que tienen que ser separados, fragmentados, para ser fragmentados, empezar a desquiciar sus mecanismos fisiológicos, químicos, físicos. Él adopta una posición más holística, más sistémica, ¿no? De trabajo de sistema. Así nace la teoría de los campos morfogenéticos, como de forma genética, como organismo de la forma biológica son formados. Entonces, estos estudios de Rupert Sheldrake es esto, cómo desde una molécula, desde un cristal, de un animal, de un vegetal o ser humano y todo que ser humano que constituya una sociedad, cómo estos seres humanos configuran o forman, por ejemplo, esos hábitos, ¿no? Cómo un cristal va configurando su formación cristalina. Entonces, un foco de Rupert Sheldrake es cómo estos entes o organismos biológicos se van a ir formando. Entonces, ¿qué es un campo morfogenético? Un campo morfogenético es un campo de información. Información que hospeda una memoria de cómo se sintetiza un cristal, cómo crece una samambaya o cómo se comporta una familia a lo largo de la vida. Esta memoria permanece en este inconsciente familiar. Por tanto, según Rupert Sheldrake,
Estas informaciones no están hospedadas con nuestro ADN. Entonces, a nuestro ADN, como el código genético, son como, a ver, es como, son edificios, no es como construir una casa. Entonces, esos ladrillos es como si tú traerías a un terreno. Ahora, ¿yo cómo voy a ir construyendo esa casa? ¿Cómo es la configuración de esa casa va a tener? Eso está atado por el DNA. Imagina cómo esa casa se va a ir y se va a configurar. Esa información de cómo se construye esa casa. Ahí estaba el código genético. Está en el campo morfogenético, que no es material. Es un campo energético de información que funciona con una memoria de hábitos. Entonces, esta casa, el hijo va a ser similar a la casa de papá, porque tiene hábitos bastante similares. Por tanto, por ejemplo, cómo una célula es constituida con su ADN o los aminoácidos denominados así, van a estar en el ADN, más cómo esa proteína se configura, cómo se configura la célula, y esa célula un organismo, y ese organismo está dado por un campo que está en torno a la materia. Ese es el campo denominado morfogenético. Una palabra llave es información, otra palabra llave, hábito. Un campo morfogenético transmite información por fuerza de hábitos. Un ser humano puede tener un genotipo, puede tener un genotipo que es un mapa genético, pero esto va a determinar que este ser humano tenga ojos azules o marrones. Más, si este ser humano es se transforma en otra persona viciosa o alcohólica, en algo, futuramente un hijo o un nieto también va a tener la misma disposición. O sea, no está en el gen, o sea, no está en el código genético, sino que está en el campo morfogenético. Esa actitud que adoptó ese niño se adopta inconscientemente del inconsciente familiar de un nieto a un ancestro, ¿no? Por hábito, un campo de informaciones inconsciente que se reitera en ese hábito. Así, por ejemplo, cuando las mujeres de una familia, si resisten a los hombres o son sumisas o tienen una cuestión con la violencia doméstica, se va a elevar este patrón de consultas, mas este patrón no está en los genes, la biología, la materia, en su ADN, ese patrón de comportamiento de violencia doméstica o de que de esa forma está en el campo morfogenético, en la memoria del sistema familiar inconsciente. De alguna forma, cuando el inconsciente colectivo, hablamos de eso, estamos hablando de ese campo morfogenético a nivel social. Quiero esclarecer aquí que un campo morfogenético se da una alta probabilidad de reiterar un patrón anterior, mas no es determinista, en el sentido de que si un abuelo fue alcohólico o el nieto o el hijo también sea alcohólico, no es determinante. Es simplemente que se abre un campo mayor de probabilidades por fuerza de un hábito que se instala en el sistema. Así como cuando en ese archipiélago del Pacífico un tipo de especie de macacos decide lavar esa batata en el agua del río y muda un hábito de la especie. Cuando abrimos una constelación o vamos a una terapia sistémica, abrimos un campo morfogenético de ese sistema familiar. Y aquí, si hubiera un alcohólico o un excluido, una persona que de alguna forma fue apartada de la familia y por tanto ese hábito comienza a ser reiterado en la familia, si hay un sentimiento de exclusión o excluido, en la terapia sistémica, simbólicamente lavar esa batata va así como una nueva, un nuevo hábito, se va a empezarse a hacer ese campo reiterativo, repetitivo de un sistema familiar. Entonces, en la terapia sistémica se va a organizarse todo
esta memoria morfogenética, para que este sistema familiar consiga reconfigurar, hay que reconfigurar el campo morfogenético. Acá sí hay que ver la forma de reconfigurar, o sea, es mudar un hábito dentro de una nueva orden. Así como se creó un hábito que puede ser, a ver, un hábito que puede causar sufrimiento, dolor, tristeza, muertes o la crítica, se puede reconfigurar ese acto desde la plenitud, desde el perdón. Cuando nosotros hacemos una terapia sistémica, estamos abriendo un campo sistémico, estamos abriendo un campo morfogenético para reconfigurar ese hábito en este propio sistema. Para sellar este concepto, muchas personas acá me preguntan, ¿cómo es que en las constelaciones familiares, cómo es que un representante pueda sentir de esa información racionales del otro? Un consultante pues le duele la barriga, una tristeza, una angustia, y un representante entra en el campo y empieza a sentir algo. Simplemente porque un representante cuando entra en el campo está ya sintonizando con la información del sistema familiar de consultante y capta como si fuese una antena parabólica esta información del campo morfogenético del sistema familiar. Entonces este representante va a sentir lo que el consultante o el integrante de ese sistema familiar siente. Y un constelador o facilitador es un lector de ese campo morfogenético, donde puede percibir todo lo que los representantes están sintiendo, todo lo que está aconteciendo en ese sistema de información, en ese sistema familiar, y administra la constelación en función de la consulta que da el consultante. O sea, imaginemos que un consultante está con dificultades de hacer un emprendimiento o de ganar suficiente dinero en la vida o de conectar a un hijo que está desconectado. Se va a presentar ese campo morfogenético, ese sistema familiar de la constelación. Se va a obtener toda esta información inconscientes a través del tiempo, lo que llamamos una línea transgeneracional, y los representantes también van a traer esa información, y un constelador lo que hace está debidamente entrenado para con esa información conducir al camino de la solución. Acá vamos a continuar. Una vez más, bienvenidos a esta clase para el día de hoy de esta formación de costo en transgeneracional y terapia sistémica. Verán, acá me interesaría mucho a modo de diálogo, a modo de intercambiar ideas, a modo de tener algún tipo de conexión también con estas teorías, entrar a entender esto de las teorías del campo morfogenético que han sido plasmadas y vamos a ahondar. Esta clase tenemos que ahondar y al final vamos a hacer nuestros ejercicios y nuestras prácticas, ¿ok? Vamos a dilucidar mucho este campo misterioso, parecería hasta misterioso, ¿no? Este campo el misterio de los campos morfogenéticos. ¿De qué va esta situación? ¿De qué va todo esto? Vamos a entender acá una cosa muy, muy importante. Y es que, miren, que el gran peligro de la humanidad es pensar que los conceptos que han sido estudiados y presentados como una verdad en el mundo de la ciencia, es pensar que esa verdad es absoluta y que jamás pueden cambiar esos conceptos que son inmutables e inamovibles. Ese es el gran error, pensar que las cosas ya están explicadas y que van a seguir siendo así por siempre. Porque se ha demostrado una tras otra vez que la ciencia de repente puede cambiar. Pueden existir otras posibilidades, otras teorías que de repente contradigan todo lo que habíamos descubierto en un determinado campo. Y hoy vamos a hablar de eso, de un científico que no fue escuchado, al contrario, se burlaron mucho de él, muchos científicos, compañeros suyos, que hablaba de algo sorprendente, que cada vez se está confirmando más y más. Se llama el concepto de los campos mórficos. Miren,
el biólogo Rupert Sheldrake planteó una interesante idea sobre la mente. Esta idea consiste en la existencia de unos campos invisibles alrededor de nosotros que tendrían la capacidad de almacenar el aprendizaje de todos los animales, seres vivos del planeta. Como ya les decía, las investigaciones de Sheldrake fueron perseguidas, ridiculizadas por los propios compañeros científicos. Todos se burlaban de él, decían que esto era imposible, que los recuerdos, la memoria, lo guarda la mente de todos los seres y que no existe nada más allá. La mente no está fuera del cuerpo, le decían. Los campos mórficos explican, según Sheldrake, cómo el ADN es el activador. Por ejemplo, un embrión sintonizaría los campos mórficos para poder adquirir su forma, la forma propia de la especie. Este proceso lo llamaba resonancia mórfica. Los instintos animales residen en este campo mórfico y el cerebro entiende la interfaz, el aparato que conecta con el campo mórfico. Y es el campo mórfico quien le da la información al sujeto, es decir, quien le da la forma de actuar ante un peligro en este caso, los instintos. Cuando, a ver, se me está yendo el internet. Cuando un número determinado de animales aprende una conducta, esta se almacena en el campo mórfico y ayuda a los descendientes nuevos de esa especie para que aprendan más rápido dicha conducta. Esto es lo que propuso el señor Sheldrake y hasta ahora todo el mundo pensaba que se había equivocado, que los campos mórficos no existían. Digo hasta ahora porque la cantidad de experimentos que al final corroboran lo que decía Sheldrake son innumerables. Los vamos a ir analizando todos juntos y vamos a ver que por lo menos algo parecido a los campos mórficos existen acá. Que no estaba tan equivocado Sheldrake. Miren, primero, existen varios experimentos con ratas en laberintos de agua donde aprenden a salir con vida tras un entrenamiento. Lo que pasa que cuando colocan otras ratas que no son descendientes de estas que han aprendido a superar ese laberinto de agua, lo hacían más rápido, aprendían más rápido y superaban esos obstáculos también más rápido. Esto podría desencadenar la idea de la existencia de una mente global, incluso de que la propia Tierra tuviera conciencia formada por cada uno de los organismos que la habitan. Existen dos científicos llamados Sonrath y Levin que publicaron en el año 2014 un experimento en la revista Journal of Biology. Este experimento nos hablaba de un gusano de la especie planaria. Este gusano tiene neuronas en sus extremos, en uno de sus extremos, y allí es donde supuestamente procesa la memoria, el aprendizaje. Lo que pasaba aquí es que al cortar el gusano por la mitad, mediante la reproducción asexual, forma un siguiente individuo. Cuando crece esa mitad del gusano y forma ese segundo individuo, también crece las conexiones neuronales que forman ese pequeño cerebro del gusano. ¿Qué es lo que indica este experimento? Pues algo alucinante. Se le enseña a reaccionar al gusano antes de ser decapitado a diferentes estímulos de luz para que tenga un comportamiento, para que aprenda un comportamiento. Cuando se decapita el gusano y genera un nuevo individuo, descubren que ese nuevo individuo también reacciona a los pulsos de luz con los que estaban realizando ese aprendizaje al gusano. Claro, el aprendizaje, según indica este experimento, es anterior a la formación de las neuronas del gusano. Ellos lo explican de dos formas, o bien el experimento demuestra que la memoria, el aprendizaje no solo está en las neuronas, sino también en las células de todo el cuerpo o de parte del cuerpo.
Y segundo, la existencia de un mecanismo oculto fuera del cuerpo del gusano que almacena la memoria. Fuera del cuerpo, ¿dónde estaría la memoria, el aprendizaje, la conciencia? ¿En el aire? No lo creo. En algo similar a la física cuántica y al movimiento de las partículas indeciso. También parecido a, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues podría ser, ¿no? Iríamos ahí desencaminados, pero iríamos a otros experimentos igual de interesantes. Los informáticos Simon Berkowitz y Gerd Hembridge piensan que ningún cerebro puede almacenar la enorme cantidad de datos que día a día forman nuestros recuerdos. Ellos pudieron calcular la velocidad del procesamiento del cerebro y lo determinaron con una cifra aproximada a 1024 bits por segundo. El cerebro se llenaría con toda esa cantidad al leer un libro de 20 páginas. Se saturaría. Y ellos hablan de que debe haber algún mecanismo que la ciencia desconoce que almacena toda esta enorme cantidad de información en el cerebro. Además, el descubridor del ADN, nada más y nada menos, señor Francis Crick, se preguntaba algo sobre la memoria. Decía que cómo era posible que se mantuviera en el cerebro la memoria, los recuerdos, cuando sabemos que todas las células del cuerpo se renuevan cada X días. Lo dijo el descubridor del ADN, es decir, si estas células se renuevan, aquellas que almacenan también se renuevan, se destruyen, se sustituyen por unas nuevas. ¿Dónde está la información si es destruido el receptáculo? De eso hablaba Francis Crick. Porque si bien es cierto, nosotros, este cuerpecillo que ustedes ven, no es el mismo cuerpecillo de hace 10 años. Nosotros estamos muriendo constantemente. Las células mueren constantemente, dependiendo de tu edad, tu condición física. Una célula muere y es regenerada por una nueva célula. Entonces, tu cuerpo no es el mismo de hace 10, 15 años. La estructura es la misma, la creación es la misma, pero se está muriendo. Somos entes que estamos muriendo constantemente. Entonces, por otro lado, tenemos a un zoólogo, Lane Cousil, del Instituto Max Planck, que junto a las universidades de Princeton y Pensilvania han creado un estudio sobre los bancos de peces. ¿Habían visto ustedes en algunos documentales cómo muchos peces se agrupan y su movimiento es tan perfecto porque van al unísono, es decir, se mueven como si se comportasen como una entidad? Pues de eso va su estudio. Al parecer han descubierto que la suma de los peces individualmente crean una especie de mente, memoria, que actúa como una única entidad. La mente de los animales se externaliza cuando se comportan así. Parte de esta mente se encontraría fuera del cuerpo en alguna red oculta desconocida que los sincroniza a todos los peces. De esto va el estudio de plantear posiblemente cómo el comportamiento animal nos enseña que la mente se comporta de formas extraordinarias, como si estaría fuera del cuerpo agrupando en sincronía muchos miembros de las especies. Y sobre experimentos con animales tendríamos que hablar del mítico Carl Laszlo. El señor Laszlo es una de las personas que más han estudiado la memoria. Al final de su carrera dijo: si no supiese que es imposible, diría que la memoria se almacena fuera del cerebro. Dijo exactamente eso. Claro, esta persona es alguien que sabe muchísimo, porque ha diseccionado cerebros en muchos animales para comprobar si funcionaban sus facultades al extraer varias partes del cerebro. Por ejemplo, primero entrenó a ratas para que respondiesen a estímulos de luz. Después extirpó la corteza motora de las ratas y estas ratas seguían respondiendo a los estímulos de luz, como habían aprendido. Entonces pasó a animales más grandes, esta vez a monos.
les enseñó a abrir cajas, luego les extirpó la corteza motora y sufrieron una parálisis que duraba más de 10 semanas. Pero cuando se recuperaron, los monos sabían directamente cómo abrir las cajas, como les habían enseñado. Es decir, esto era imposible según la ciencia. Y eliminando la parte motora, la corteza motora del aprendizaje. Eso no debería hacer que el recuerdo persistiera a la hora de abrir la caja o reaccionar a los estímulos de luz. Su conclusión es: no es posible demostrar un lugar en el cerebro que almacene la memoria. Sí que se sabe que por parte de la ciencia que hay lugares que posiblemente almacenen la memoria, pero posiblemente no es la certeza. Y esto es lo que mencionaba el señor Lassley con su conclusión, que no se sabe realmente. Aquí tenemos que mencionar, bueno, al cardiólogo Timan Lommel. Este ya lo hemos mencionado en varios vídeos, lo he mencionado. Alguien que ha estudiado la CCM, experiencias cercanas a la muerte, y cómo estas experiencias demuestran que el paciente se ve a sí mismo, puede describir la habitación con todo el instrumental, como si la mente estuviera viendo la escena desde otra perspectiva, como si estuviera realmente fuera del cuerpo. Si los campos mórficos existieran, que yo no lo estoy asegurando, simplemente les comparto la información que existe sobre todo este tema, pero si existieran, esto nos hablaría de que aquellos archivos akáshicos, la nosfera de Rusia, otras cosas similares, la conciencia global, sería algo real y debería existir algún método para sintonizar esa información y rescatarla. Imaginar que en un mundo lejano, una civilización extraterrestre ha descubierto que existen los campos mórficos. ¿Qué pasaría si nosotros también descubriéramos su existencia y fuéramos a ese mundo extraterrestre? ¿Podríamos absorber el aprendizaje de especies similares a la humana? Eso ya es una idea de ciencia ficción pura que yo les planteo, pero si existiese, cabría la posibilidad de bajar información de ese campo mórfico. Lo que sí que está claro es que si existiera, mejoraría la especie. Cada vez que va avanzando en el tiempo, su aprendizaje sería más rápido y podría solventar muchos problemas para sobrevivir. También sería un poco la respuesta de los déjà vus, como que son experiencias de otros seres de la especie que ya han sido vividas, pero que te llevan. Y bueno, esto daría mucho que hablar realmente porque respondería a muchas cosas de las que hoy en día son un misterio. El caso es que no se puede asegurar la existencia de todo esto así como tal. En realidad por eso se ridiculiza al que lo crea, porque no hay muchas evidencias, ¿no? Lo que tenemos son extrañas posibilidades en cuanto a experimentos que no pueden ser explicados, como ya les he dicho. ¿Quién sabe si en el futuro encuentren algo parecido a los campos mórficos? Una conciencia global, de la que eso yo pienso que sí pueda ser real. En fin, vamos a pasar a nuestra parte, investigar un poquito más todo esto que representa estos campos morfogenéticos. Si hay preguntas, háganmelo saber por el chat. Háganmelo saber acá por el chat. Bien, vamos a ver acá. Y acá vamos a hablar un poco del comportamiento de las masas. Vamos a ver un poquito el comportamiento de acuerdo, un poquito más allá de la psicología. Y vamos a ir viendo, porque realmente nosotros solamente nos enfocamos en lo psicológico, ¿no? O de la salud. Entonces estamos hablando de cifras, de empleos y de cuánto ganas, cuánto pierdes. Pero la parte de las emociones o las explicaciones psicológicas del comportamiento humano, por lo general, no las tenemos. Las rehusamos, nos parecen intrascendentes, no hay importancia para la conducta y el comportamiento.
Acá vamos a ver como si yo estaría formando un rompecabezas. Voy a juntar varias cosas. Vamos a ver el comportamiento de las personas, estas manifestaciones, y vamos a juntar una explicación psicológica y una teoría que se llama el campo morfogenético. ¿Por qué? Empecemos de una forma a organizar todo esto. Lo primero que tenemos que saber es que somos seres de energía. Tú allá, yo acá, somos energía condensada. Y entre tú y yo hay campos energéticos, hay energía. Que no lo logremos ver no significa que no exista. Pero en estos cursos de sanación pránica hacen un ejercicio sencillísimo que es, por ejemplo, colocar las manos, presionar muy fuerte en alguna parte, en algún tapping, y luego las tratas de unir y muy posiblemente sientes vibraciones. Es como una manera de probar aquella teoría de que todo es energía, que tú eres energía y de que tú y yo también hay energía. Pues bien, pues como somos campos energéticos, como somos energía en todo lado, aquí condensada como seres humanos, pero entre tú y yo, esto que se llama el vacío está lleno de energía. El doctor Rupert Sheldrake tuvo y vamos a seguir ahondando en esta teoría de los campos morfogenéticos. Esto una vez más nos va a probarnos que todos estamos conectados, que de alguna manera hay una información, una energía que se transmite. Así no tengamos las palabras ni la intención de hacerla, pero que como estamos conectados, entrelazados, lo que tú hagas puede afectar a otras personas. Y al estar todos conectados, lo social es muy importante que lo entendamos porque todo lo que está pasando, tus pensamientos, tus actitudes afectan a otras personas. ¿Qué es el campo morfogenético? Pues bien, en la isla de Koshiba, una vez más, hay un investigador que le tiraba unas batatas a los micos de la isla de Koshiba para que se los comiera. Ya les expliqué esto. La mica, que era una mica hembra, la que la recibió, no se la comía porque estaba untada de arena, pero se le dio mañas hasta que se le ocurrió lavarla en el mar, la lavó y se las pudo ofrecer a los otros. Los otros micos empiezan a hacer lo mismo de lavar las batatas y se las empezarán a comer. Pero lo que les sorprendió muchísimo a los investigadores fue que eso lo hicieron en la isla de Koshima, los micos que estaban allí. Pero otros micos en otras islas empezaron a hacer exactamente lo mismo, a lavar las batatas. ¿Quién fue y les dijo, hola, laven las batatas para que se las coman? Nadie. Ellos se las empezaron a comer entonces y fueron probando la famosa teoría de los campos mórficos. Otro ejemplo, tú te puedes dar cuenta y te puedes sorprender de que un perrito, 5 de la tarde, calcule y sepa que va a venir el amo, que viene en carro y el perrito se para en la puerta de su casa, del hogar, para esperar a su amo. ¿Quién le avisa al perrito? Las 5 horas de que llegue el amo. Campo morfogenético. Esa energía que se transmite, el amo ya viene y el perrito conectado en el campo energético, ya sabe, recibe la información y entonces está parado en la puerta esperando a su amo. Observen, estos ejercicios, 10 personas van a entrar a tu oficina o a tu casa a buscar algo. Entra la primera persona, lo busca y lo encuentra. Y se gasta un tiempo, pero el del tiempo que se gasta la primera persona y el que se gasta la 10ª persona es más rápido para la 10ª. ¿Por qué? Porque hay una información en el ambiente. Pues muy bien, este campo morfogenético es lo que sucede en la teoría de las constelaciones familiares. Todos estamos conectados e intencionar una reunión, un grupo con una energía especial, conocer la historia de una familia hace que se pueda conocer una información que estaría, dijéramos, guardada o callada. Pero al intencionar el campo morfogenético llega la información. ¿Qué sucede ahora? Hemos hablado del campo morfogenético y estamos hablando de la crisis de la sociedad, en las calles, de la gente joven, buscando una reivindicación para un mundo que ellos están encontrando ahora sin esperanza y sin futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, por ejemplo, un muchacho de 18 años se acaba de ir a
bar del colegio, no entra a la universidad porque no tiene sentido entrar a una universidad virtual, no hay empleo. ¿Qué se queda haciendo? Sentado en su cama, jugando, conectado al celular, en una desesperanza absoluta. Llega entonces la opción de reivindicarse y otra vez el campo morfogenético mueve. Somos jóvenes, hay que tratar de construir un mundo diferente, luchemos por algo diferente. Y estos muchachos entonces salen, están conectados energéticamente, resuenan en la misma onda, sobre todo porque encuentran un sentido de pertenencia con ese grupo, que desafía, que reclama, que tiene tantas emociones guardadas, porque su vida, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro si los adultos no les han entregado nada diferente? Entonces, este mundo caótico que ellos ven delante de sus ojos, sin esperanza, sin expectativas, de poder construir sus sueños o sus ilusiones. Entonces, el campo morfogenético es como una vibración donde se resuena en la misma onda. De allí la importancia de poder tener pensamientos positivos o pensamientos mucho menos drásticos o trágicos, catastróficos, porque tú emites este pensamiento, hay otro y todos resonamos en esa onda. Es el campo morfogenético. De allí que es tan importante, Bruce L. Lipton lo dice constantemente, tus pensamientos se convierten en biología, tus pensamientos se convierten en ambiente. Es tan importante tener pensamientos positivos. Pensamientos no quiere decir taparte los ojos y no creer en la realidad de lo que estás viendo, pero sí tener pensamientos positivos, de manera que esto mismo haga que otros vibren en esa onda más positiva. Los muchachos y las juventudes hoy están vibrando con sensaciones y sentimientos y emociones de muchísima frustración. Esa es una emoción que se contagia. El campo morfogenético hace que se vibre en esa sensación y que de alguna manera sea algo como contagioso. De allí la responsabilidad que tenemos, porque lo que tú haces, lo que tú piensas y lo que tú sientes puede afectar a otros. Por allí se dijo alguna vez, en las teorías orientales, que mover una hoja en un extremo del planeta afectaría al otro. Claro, en la conexión energética, que tanto las cosas están conectadas, todos estamos conectados y nuestro comportamiento, nuestro pensamiento afecta a los demás. Es un momento de crisis, está el campo morfogenético, en qué estás vibrando, en qué estás resonando, qué transmiten por esas redes, se te ocurre pasar todo lo negativo, estás creando campo morfogenético para que otros vibren en una resonancia bajita o en una resonancia más elevada. Podemos llegar a ser luz en medio de la oscuridad o seres catastróficos que generan mayor drama y mayor tragedia en el mundo. No solamente con nuestras actitudes, sino también con nuestros pensamientos. O sea que esa responsabilidad, estos muchachos en la calle pidiendo un mundo diferente, están resonando en el campo morfogenético, en el campo mórfico, donde piden algo diferente. Entonces, ese campo morfogenético hay que moverlo con no solamente actitudes policíacas, sino no solo con la represión, sino también con la esperanza, con pensamientos positivos, con abrirles otros caminos, con darles empleo, las universidades, posibilidades de vida diferentes, porque ellos resuenan en ese campo morfogenético. Todos estamos conectados. La responsabilidad social es grandísima. No solamente es la parte económica, las emociones están allí. Las emociones están en la calle. Nos las hemos puesto cuidado, esas emociones que son las que en definitiva mueven esa gran masa de muchachos, aburridos, desesperados, sin expectativas, sin esperanzas. Hay que tratar entonces de entender que no solamente somos seres físicos, sino seres energéticos, seres que resonamos en ondas de frecuencia de acuerdo a los pensamientos que alimentan a toda una comunidad. ¿Cómo tu pensamiento y tu actitud alimenta a esta comunidad? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo tú alimentas a la comunidad y a la sociedad? Hay que tratar de vibrar de esa manera diferente. Tenemos una responsabilidad social, todos, en especial los adultos. ¿Qué clase de mundo estamos construyendo para estos muchachos? Bien,
Esto del campo morfogenético está muy conectado también con las constelaciones familiares, la terapia sistémica, con todo esto en el campo de lo sistémico. Es importante lo que yo transmito a través de mis pensamientos, de mis actitudes. Allí hay una responsabilidad social. Formamos parte de un todo y todo tiene que ver con todo. Todos estamos conectados, unificados, resonando en una frecuencia en la cual yo esté buscando esa información, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo andemos y que sigamos viendo esta parte de los campos morfogenéticos, a modo de que ya ustedes puedan estar elaborando sus preguntas y estar viendo qué es lo que pueda estar sucediendo. Bien, vamos a entrar un poquito más de este personaje fascinante y de las investigaciones y lo que propone. Vamos a hablar primero del personaje, Rupert Sheldrake, que dentro de estas investigaciones más alternativas, pero dentro del campo de la ciencia, es uno de los personajes más representativos, desde lo que hay acá en el momento, ¿no? Y en el ámbito académico, sobre todo de lo sistémico, más representativos, más heterodoxos y más polémicos y más vanguardista, ¿no? Porque es de los pocos que se ha atrevido a desafiar a la ciencia imperante, a esa ciencia de las vidas de las cuales uno es experto, porque desde de que no olvidemos, ¿no? De la que forma parte del método científico de la universidad, o sea, él cumple todos los requisitos, por eso le han dado mucho palo, ¿no? Por todo sitio desde adentro y desde afuera, porque bueno, es conocido por ser biólogo, pero él estudió ciencias naturales en la Universidad de Cambridge, filosofía en Harvard y se doctoró en químico en la Universidad de Cambridge. O sea, conoce mucho de la ciencia, sabe muy bien lo que se cuece. Pero le pasó algo muy significativo, ¿no? En los años después del doctorarse, en los años en los que él estaba allí impartiendo sus enseñanzas, y es un viaje a la India. Fue hasta ese momento en el que mantenía las teorías ortodoxas que se establecían en esos campos que él estudió y desarrolló también. Y de hecho era uno de las mentes más brillantes, ¿no? Que había en aquel momento en Gran Bretaña. Se va a la India, está una larga estancia en donde curiosamente pues se hace amigo de varios personajes de la mística hindú como era Krishnamurti. Por cierto, también de Vigón se hizo muy amigo de Krishnamurti, que es el padre de la teoría holográfica cuántica, y eso le cambió la vida a él, ¿no? Por lo menos le cambió la perspectiva de la realidad. Cuando regresa, descubre la existencia de una forma alternativa de pensamiento igualmente válida y se acerca a una nueva concepción de la biología y de la evolución. Es decir, incorpora una visión holística de las ciencias. Es como que abre su mente de alguna manera. Y eso lo desarrolla luego en las obras que empieza a publicar, que de hecho la primera obra que él publica, la que le genera fama y también controversia, es la que publica en el año 1981 que se titula Una nueva ciencia de la vida. Este título, la hipótesis de la causación formativa, en otras palabras, es la de la resonancia mórfica, esa que hemos hecho más de una vez en estos diálogos, que la base de la teoría es que, bueno, lo que ocurre es que todas las teorías están fundamentados en una práctica, en investigaciones para las que ha usado, en ese buen sentido de la palabra, bueno, ha usado multitud de personas, multitud de voluntarios, hablamos de miles en ocasiones que se han sometido a sus estudios, que se han sometido a sus controles y a su vigilancia para saber si existían formas de percibir la realidad, si lo que ocurría más allá de lo que existía más allá de los cinco sentidos. Y él ha efectuado una multitud de experimentos que le han llegado a la conclusión que efectivamente es así. Y luego a partir de allí ha elaborado su hipótesis y su teoría que ya no es el sexto sentido. Él va un poquito más allá. Allí es exactamente un poco esta última etapa de su evolución científica que se está acercando mucho a esa mística oriental, donde la percepción de la realidad como un todo, donde siempre se basa en esa gran teoría, la teoría del campo morfogenético, es que todos de alguna forma estamos unidos, es como que estamos, la especie humana está unida por una serie de lazos invisibles
Y ese campo mórfico y resonancia que cuando un individuo adquiere una individualidad, otros individuos que tienen más facilidad de abrir esa habilidad. Lo que pasa es que no él solo lo extiende a la raza humana, sino también a los animales. Y ahí hace experimentos, ¿no? De aquí hay que partir un poco desde esa primera base en la que él va a ir desarrollando estas hipótesis, estas teorías, algunas evidentemente dentro del campo de la filosofía, y otros sí que lo va experimentándolo, como ya habíamos dicho, con personajes, con personas, es decir, tanto de, en este caso, personas humanas y otras con animales, ¿no? Con mascotas, para saber si esa mente extendida, como realmente es el título de estas de las últimas obras, porque él escribe las obras, ¿no? Estas obras van sobre la física de los ángeles, es decir, sobre otro tipo de conciencia muy interesante, ¿eh? Que ya vamos a ver desde luego que genial que alguien de su altura, de su calificación académica, pues aborde temas que para otras personas, que para otros biólogos, para otros científicos en general, pues están relegados siempre al campo de lo prohibido, lo maldito, o de la pura ficción, como se lo han a veces achacado sus colegas, ¿no? En estos últimos años, me refiero del año 2005 en adelante, que es 2005 cuando él publica El séptimo sentido, La mente extendida, lo cual ya nos está hablando un poco de la línea en que él quiere desarrollar esta teoría. Y esta teoría, ya digo, dentro de esa mentalidad o dentro de ese campo donde se le ha sometido a él, es porque está hablando ni más ni menos como fenómenos como la telepatía, la telequinesis y otras manifestaciones paranormales. Y él intenta justificar con distintos experimentos diciendo que va más allá del sexto sentido. Es la sensación esa de que te sientes observado y que te sientes observado dentro de ese campo mórfico que él lo define porque estamos interactuando, es decir, como es un entrelazamiento cuántico, ¿no? Él también acá está hablando de esto, ¿no? Con otras palabras, de lo que es el entrelazamiento cuántico a las conclusiones de los físicos cuánticos de vanguardia que presentaron cuando hablamos el sentirse observado, ¿no? Esta serie de experimentos es el efecto observador. Acá nosotros se habían visto de que algunas personas, algunos comerciales habían hecho un experimento que se les sometía a ser observados por una cámara de seguridad. Estas cámaras de seguridad estaban siempre apuntando en una dirección y cuando esas cámaras estaban vigilando a alguno de los individuos, pues se establecía todo un proceso, ¿no? Al final de este proceso se le preguntaba al individuo si era capaz de haber percibido que había sido vigilado especialmente. Y descubría que sí, o sea que sí existía la percepción por parte de los individuos que estaban allí de que habían sido especialmente vigilados durante su tiempo. En algunos casos, lo hicieron con cientos de personas y este espectro fue bastante amplio como para que se rompieran las normas estadísticas y se rompieron esas normas estadísticas. Esto puede decirse o puede traducirse al lenguaje un poco coloquial de como señalar que la intuición a veces no es solamente un chispazo de miedo, de reflejo, de sensación, no, no, sino que es un chispazo de algo que nos está informando de lo que es real. Va más allá de la intuición, porque nos habla de la telepatía, pues ya que habla de esos fenómenos paranormales que en principio hay que ver que estamos relegados a ese otro campo prohibido y casi marginado, ¿no? Por los científicos, ¿no? Sin embargo, lo que hace Rupert Sheldrake es meterse de lleno en ese campo de la conciencia, porque en el fondo hay ya esta realidad, esta conciencia que están muy unidos hasta el punto en que en esta última teoría, una de las últimas teorías de la mente extendida, que es muy llamativo, ¿no? Un poco lo explico para un poco entrar en este tipo de experiencias que he hecho con muchas personas y algunas experiencias de telepatía telefónica que también les voy a contar y que luego va a tener que ver de extensión con los animales para que nos demos cuenta que las especies en general siempre están unidas. ¿Qué es lo que dice esta teoría de la mente extendida? Dice que la mente no es tan solo la actividad del cerebro, sino que este es el sustento físico a través del cual se puede manifestar la mente. Es decir, Sheldrake va más allá al afirmar que la mente no se encuentra confinada en el cerebro, que es lo que opina la mayoría de los biólogos, los neurólogos, sino que se extiende hasta un mundo que le rodea. Esta proyección mental afectaría, influiría y a su vez fuera influida por él. La mente, por tanto, tendría un poder muy superado a lo que podemos imaginar, hasta el punto que esta proyección mental
se presentarían cualidades como telepatía, premonición, sensación de ser observados. Todo esto es lo que él denomina el séptimo sentido. Esto, cuando tu mente se extiende, no está solo reducida o confinada al cerebro, sino que va más allá. Claro, ¿qué conclusiones se pueden llevar aquí con esto? Pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, que nuestras mentes se extienden para tocar lo que miramos o lo que tocamos, se extienden hacia lugares, personas, cosas, por nuestras necesidades, deseos, odios, ambiciones. Estamos interactuando automáticamente en estas cosas solo por el mero hecho de pensarlas. Una de las consecuencias es que deberíamos ser capaces de afectar a las cosas solo con mirarlas o con pensar en ellas, algo que Sheldrake ha probado en numerosos experimentos. Entonces, claro, ya no estamos hablando acá de una hipótesis, él habla incluso de que los campos mentales de ciertos grupos sociales ayudan a coordinar los movimientos de los propios individuos. Por ejemplo, en equipos de fútbol, en grupos familiares, en peces nadando en un banco, en pájaros volando en bandadas, se les puede ver que sincronizan simultáneamente sus movimientos. ¿Eso es por qué? Porque cuando con más frecuencia sean los lazos sentimentales y emocionales de esos individuos, mayor sincronicidad hay entre ellos. Eso es lo que llama la mente extendida. No estás solo. Las neuronas de un cerebro concreto no están solos, o sea, va más allá. Sería todo el cuerpo, sino, no solo el cuerpo, sino que estaría interactuando tu campo físico con el campo emocional, con ese campo morfogenético del cual él habla. Pues a partir de ahí pues hay experiencias de todo tipo, ¿no? Porque una de las experiencias más básicas es la telepatía. Él demostró que la telepatía existe. Ahí es justamente cuando le dan muchas bofetadas, ¿no? Los científicos, por activa y por pasiva, no se la compran, no se la creen. ¿Por qué lo afirma? Y no solo ha dicho esto, sino que lo ha demostrado. Lo ha demostrado en varios campos. Es decir, por ejemplo, en cuatro, muy por encima lo habló de la telepatía telefónica que podría ser explicada por algunos que no crean en ellos, algún trico psicológico inconsciente, o lo que él pensaba si realmente sí había una prueba que demostrara la telepatía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues una prueba muy sencilla, ¿no? Señaló cuatro posibles personas de su entorno más cercano que podrían llamar, que esas podrían, se les podrían llamar otras cuatro personas a su vez. Es decir, bueno, cogió a cuatro personas y les dijo, ustedes piensen en cuatro personas que piensen que les pueden llamar ahora mismo por teléfono o dentro de un radio de, a ver, cronológica muy cercana, ¿no? Entonces tenían que adivinar cuál de esas personas estaban al otro lado del teléfono antes de descolgar. Pues le decían, ¿quién crees que es? Creo que es mi tío Pepe, mi sobrino, creo que es mi mujer. En el 45% de los casos acertaron. 45% cuando ya sabes que más allá de un 25% está más allá de la probabilidad. Entonces ya estamos hablando de algo muy sintomático. Claro, él señalaba esa conexión invisible entre seres humanos que no depende de la distancia física, sino que depende del vínculo afectivo que los une de otro tipo de distancia, distancia emocional. A menor distancia emocional, mayores capacidades de ese tipo podrían manifestarse. Pero es que él lo demostró igual con el email, con llamadas telefónicas, con ya teléfonos móviles. Lo mismo hizo con experimentos realizados con email, que obtuvieron iguales o parecidos porcentajes altos cuando se les preguntó a los participantes quién creía que eran las personas que les estaban escribiendo en ese momento. Bueno, la verdad es que es la primera vez que se hizo un test que demostrará que hay un cierto número de gente que al menos ha tenido experiencias telepáticas reales en su vida. La primera vez de una forma científica, me refiero, porque en ese momento se habían hecho encuestas, estadísticas, todo tipo de cosas. Claro, las críticas no tardaron. De hecho, un químico de la Universidad de Oxford le había señalado que, que esa investigación de la telepatía era una pérdida de tiempo. Richard Wiseman, que alguna vez yo lo comenté, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, añadió que sería interesante saber si Sheldrake reintentara estas investigaciones con investigaciones de tipo, porque no creían que le darían resultados tan altos. Rupert Sheldrake fue más lejos. Demostró la energía telepática en 45%, lo demostró en 45% de sus... Esta tele... Es, claro, porque él sí pues demostró esa telepatía telefónica con un 45%, esos son
resultados muy aceptables. No solamente también experimentó y difundió los resultados por el email, sino que lo hizo con la comunicación animal. Recopiló testimonios, fíjense, 3050 historias de dueños de perros, de loros, caballos y otros animales, que todas las pruebas indicaban que había una cierta telepatía entre ellos. Luego, si quieren, vamos a comentar aquí estos casos espectaculares que incluso 10 minutos antes de que el dueño llegara a la casa, el perro, por ejemplo, ya sabía que iba a llegar. Pero incluso estando a bastantes kilómetros de distancia, solo con la intención, no cuando estaba poniendo en camino, sino que se demostró que con solo la intención que tenía el dueño de regresar a la casa, el perro ya lo estaba notando, con el cual se anulaba cualquier otra hipótesis, o que se hablaba mucho de las enormes capacidades sensoriales, olfativas de los perros o de los gatos, ¿no? O visuales, o percibir determinadas cosas, que sabemos que los perros, los gatos, pues por señalar dos animales domésticos, ¿no? Quizás que sí se tienen, ¿no? Acá era la intención, y la intención sí que no genera ningún tipo de reflejo que pueda ser captado por los animales domésticos de ninguna forma. Porque ya va más lejos, ¿no? No es solo la sensación, lo noto yo, por ejemplo, a ver, yo con mi perro, ¿no? Poco antes de yo llegar a casa, o alguien de la familia, ya empieza a revolucionarse el perrito. Pero sí es cierto que a lo mejor está muy cerca de allí y ya está metiendo capaz la llave en lo que es la calcela. Acá estamos hablando de experimentos que rebasan cualquier tipo de sensación olfativa que pueda tener el perro, sino que solo se podría explicar a través de esa telepatía animal, o a través de esa resonancia. Porque, por ejemplo, los científicos ortodoxos, ante este tipo de experimentos o de casos, la explicación que decían era de que es algo físico, algo químico. Solo se basaban sencillamente pues en, o bien por la cuestión auditiva, por la cuestión olfativa, pero que no podían saber para nada si estaba el dueño a 100 kilómetros de distancia, que ya estaba regresando, que tenía la intención de regreso. Siempre eso había quedado en ese campo un poco de la parapsicología, en fin, ¿no? De unos cuantos que quieren investigar ese terreno, pero que normalmente no estaban dentro de un campus académico, para poder poner sobre el tapete todo ese tipo de formulaciones. Rupert Sheldrake, como ya es lo bueno, por eso les digo que me encanta este hombre, porque ya no le importan ese tipo de críticas, es decir, él tiene un concepto de la vida o de una visión holística de la realidad, y por lo tanto va camino a intentar demostrar lo que él quiere. Y lo que él quiere es, y lo que él siente, ¿no? Un poco por sus experiencias. No es que solo hay un sexto sentido, sino que hay un séptimo sentido, que hay unas conciencias superiores a la humana. Y cuando él habla de eso, pues que es una de las cosas que manifiesta pues en su último libro, que todavía no ha sido traducido al español, un libro que ha escrito junto con Matthew Fox, es que hay otro tipo de conciencias que estarían por encima de una especie concreta, de la especie humana, de una especie animal o de una especie vegetal, que incluso el propio planeta Gaia, que se aproxima mucho a otras teorías, también podría tener una conciencia, pero va más lejos, incluso el sistema solar, el Sol, una galaxia. Es que aquello que las distintas tradiciones, como el Oriente y Occidente, dicen que hay seres superiores a nosotros, por ejemplo, ángeles, en la cosmovisión judio-cristiana, que él dice que podría ser y que podrían participar dentro de esta misma filosofía o esta teoría que habla de los campos morfogenéticos, porque si esto se aplica a especies o a campos más o menos limitados, que se transmiten información, aquí no hay una transmisión de energía, aquí no hay transmisión de otro tipo de cosas, sino una especie de información a través de esa especie de resonancias mórficas, ¿por qué no se puede hacer en otros campos de conciencias? Es decir, en otras palabras, ¿por qué no admitir que pueda haber ángeles, tal como anuncian algunas de esas tradiciones religiosas? Pueden cambiar los nombres, pueden cambiar las formas, pueden cambiar los arquetipos, pero lo que él sí está convencido es que ese tipo de conciencias de alguna forma han sido la leitmotiv por parte de muchas culturas, muchas civilizaciones y por supuesto de muchas religiones, y que encajarían perfectamente en lo que él quiere desarrollar, en esta teoría que ya digo abarcaría todos los campos del conocimiento. Lo que pasa es que si bien que en las otras teorías que sí han puesto, él sí ha podido desarrollar experimentos, en este último libro él desarrolla todos esos. Acá lo que él hace no es demostrar, sino más bien explorar lo que las tradiciones religiosas no necesariamente están equivocadas cuando hablan de conciencias superiores a la del hombre.
Lo más interesante es que Rupert Sheldrake, desde la biología, indaga la posibilidad de que estas inteligencias superiores podrían ser también macroorganismos, como planetas. Por ejemplo, el planeta Tierra, el Sol o las galaxias. Inclusive tomando una referencia de Santo Tomás de Aquino, porque toca todos los palos. O sea, a mí me encanta, porque está lo último de bioquímica, física teórica, de la física cuántica, de todos los campos del conocimiento, y cita a Santo Tomás de Aquino, el que dice que los ángeles no tienen masa ni cuerpo, describiéndolos de una forma similar a los fotones que realmente describe Einstein. Dice Rupert Sheldrake, par de los ángeles podría ser la conciencia, la misma luz, una información que está en todas partes. Entonces Fidel utiliza una información, unos datos científicos para intentar explicar por qué algunas religiones buscan espacios comunes a la hora de referirse a seres con una conciencia superior, es decir, con una conciencia evolutiva mayor a la del hombre. En todas las religiones, como ya saben, en el judaísmo, en el islam, como el cristianismo, hablar de las grandes religiones del libro, siempre están hablando de seres que están por encima, no ya de Dios, sino de entidades intermedias entre Dios y lo que sería el hombre. Bueno, pues él explica con esta cosa que decir, que si no tienen masa y cuerpo, a lo mejor pueden ser manifestaciones de luz, y esas manifestaciones de luz tendrían conciencia, y a su vez esas conciencias estarían implicadas dentro de un campo mórfico, pero a nivel ya planetario o de galaxias. O sea, como ven, ya están acá coqueteándose con la mística más pura y más dura. No se puede demostrar, pero siempre partiendo de una serie de premisas que son muy sólidas. Y esto ya nos abre una serie de puertas enormes de lo que podemos ver, lo que hay detrás de ella. Se puede replantear el hecho de que nuestra conciencia, nuestros pensamientos influyen en otras personas, influyen incluso en las cosas, influyen en la realidad en la que estamos. Podemos modificar esta realidad en función de nuestros pensamientos, y bueno, a partir de allí las conciencias son fascinantes y son para tratarlas ampliamente y son fascinantes. Por eso el hacer este especial de este Rupert Sheldrake, de entender estas teorías, no solo hay que abarcarlo en esa teoría muy conocida de los campos morfogenéticos, sino también que eso le ha llevado a otros campos mucho más amplios, mucho más peligrosos, mucho más inconsistentes, si quieren, desde un punto de vista científico, pero mucho más apasionantes, porque lo que él intenta en su momento, lo que quiso Einstein en su momento, solo que murió antes de concebirlo, el campo unificado, una teoría del todo, una teoría holística, donde prácticamente todo encajara. Por eso le hace experimentos. Eso es lo bueno de Rupert, que no solo se queda en la parte teórica, sino también va en la parte experimental. Y nos cuenta uno que hizo no hace mucho tiempo. Desde el año 2003 hasta enero del 2005 hizo este experimento sobre la mirada, en la que participaron 343 parejas de personas en un total de 6.860 pruebas. El experimento consistía en medir la capacidad de cada individuo de reconocer si está siendo observado o no, sin mirar al observador, evidentemente. Los resultados señalaron que en más de un 60% de los casos la gente era capaz de acertar la respuesta correcta. ¿Cómo explicamos eso? Pues lo explicamos, posiblemente, si eso es cierto, pues que hay un séptimo sentido, que es el sentido global de compartir, que forma parte de un todo, de una mente colectiva, de una mente extendida, de un campo morfogenético. Entonces empezamos a comprender pues que esto es real, ¿no? Y que colectivos a largas distancias kilométricas puedan tener respuestas iguales, como hábitos que se van aprendiendo de forma extendida. Lo que tiene Rupert Sheldrake ya empieza a poner estos términos, ¿no? Séptimo sentido, mente extendida, teoría de campos morfogenéticos. Ya son palabras claves y gatillo que nos tienen que a nosotros, como terapeutas, tomar en cuenta a la hora de explorar un campo sistémico. Entonces, tenemos que entrar en ese campo, chicos. Acá yo entraría un poquito en esto de Rupert Sheldrake, a ver justamente todo esto de lo que es esto de inclusive los ángeles, ¿no? Yo muchas veces di formaciones de ángeles, de arcángeles, pero siempre participé de esto, de que no son personas humanas, no son lo que nosotros vemos en una estatuita, su ángel, no son morfogenéticos. Son vibraciones que emite un campo morfogenético, que cuando como colectivo nos juntamos podemos invocar.
e ingresar a ese campo morfogenético. Entonces se dan las presencias angelicales. Claro, en nuestra mente inconsciente nosotros lo podemos ver como una luz, como un angelito, una cosita alada. No tiene nada que ver con eso. Cuando yo pertenecía a los gnósticos esenios, a los catecumenenses, se hacían unos rituales o unas misas gnósticas rituales donde se nos pedían cumplir ciertos requisitos anualmente: castidad, control en el verbo, control en la mente, en el pensamiento, horas y horas de meditación, participar anualmente como a 8 o 7 retiros que ellos daban, donde se hacían prácticas específicas, danzas derviches, donde entrábamos en una especie de vibración nosotros, los místicos, los aspirantes, los ascetas, los aspirantes a ser maestros, ¿no? Entonces, yo pertenecía a esta comunidad como 20 años. Entonces, habían días que sí, pues nos exhortaban de salir de las casas, de la comunidad, a lugares aislados, a la montaña, a hacer danzas derviches, a hacer meditaciones, mantralizaciones, a conectarnos con un campo interno. Ahora que yo veo todo esto del campo sistémico y también que amplió el campo holístico, puedo ver y darme cuenta realmente que lo que se estaban haciendo y los místicos que siempre hicieron fue cerrarle un poco los sentidos del externo para que en ese lugar podamos abrir un campo morfogenético, pero no solo de la humanidad, sino también para planos superiores. Entonces, lo que le llamábamos maestros, seres de luz, la blanca hermandad, eran vibraciones de un campo morfogenético que se tenía que manifestar en ese círculo de personas que estábamos haciendo ese tipo de prácticas específicas con cierta vibración, en cierto estado, en cierta misticidad suprema, si se quiera decir, porque a mí sí me tocó ver a personas levitando. O sea, yo sí vi personas que levitaban, que en plena meditación se paraban y empezaban a transmover, ¿no? Yo sí vi eso. Entonces ahora es el campo morfogenético y esas vibraciones de luz, lo que hacían que esos monjes, esas imágenes se empiezan a levantar, a mover, porque ese campo morfogenético y impregnaba con poderes ocultos, pues levitación, telequinesis, telepatía, curación a distancia, imposición de manos y de curación literal. Yo no estoy hablando de reikistas, simples reikistas que te mandan luz. Lo que yo estoy hablando es de que alguien viene con una bala, uno mete la mano, extrae la bala y la cura, tipo Pachita, ¿no? Tipo la chamana Pachita, que con un cuchillito abría el vientre de la persona, sacaba su corazón o sacaba los intestinos, sacaba el hígado y de la nada aparecía en su mano otro corazón y bueno, hacía intervenciones y eso lo está hablando mucho Jacobo Greenberg. Acá ya entraríamos también un poquito a ver todo esto de Jacobo Greenberg y la latice como parte extendida de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, ¿no? O sea, esto no es solamente el campo sistémico, esto amplía mucho más, amplía nuestro lugar acá sobre la Tierra, nos amplía a nosotros como seres físicos, pero con un alma espiritual, con un campo morfogenético, espiritual, transpersonal, que también en los registros akáshicos lo vemos, ¿no? Cuando uno entra a ver el registro akáshico, vemos la vibración y entonces ahí podemos leer los diferentes conflictos que pueda estar trayendo la persona. Por eso el ser terapeutas demanda de mucha habilidad, corazoncitos, de aprender a leer ese campo mórfico. Y si se puede leer el campo más allá de lo mórfico, entrando a ese campo, esa mente extendida de vidas pasadas, de lo espiritual, de esa mente, como les digo, de lo levitar, de lo espiritual, de lo transpersonal, maravilloso. Yo amo todos estos temas, me apasiona mucho hablar todo esto de la mente extendida y entonces vamos a continuar estudiándole esta partecita. Excelente. Lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente, un reportaje que da el mismo Rupert Sheldrake para TED. Sin embargo, esto fue hace como 5 años, 10 años, este reportaje, pero de alguna manera TED eliminó este video de su lista de reproducciones, lo eliminó por completo. No es que hasta hace 2 años recién recuperó el video
y lo publica, pero lo publica en una serie de lista, en una pequeña lista, como para los que quieran buscar, experimentar y buscarla, la encuentran. Obviamente esto está en inglés, así que lo vamos a traducirlo y vamos a ver qué es lo que nos dice acá Rupert Sheldrake. Nos dice, a ver, vamos a empezar. La ciencia del espejismo, el espejismo de la ciencia es la creencia de que la ciencia ya comprende la naturaleza de la realidad y el principio. ¿Qué nos está diciéndonos allí? Que acá el error, permítame un segundito, que la ciencia es que cree que ya lo conoce absolutamente todo, ¿no? De creer que ya comprende la naturaleza de esa realidad y de ese principio simulado. Sin embargo, acá se van a darse la sorpresa de que realmente pues esta ciencia no conoce nada, no conoce mucho. Estamos frente a un espacio, frente a un estado de incertidumbre. Dejado cualquiera de los detalles como relleno. Esta es una creencia muy extendida de nuestra sociedad. Este tipo de sistemas de creencias de las personas que dicen, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, es un sistema de creencias que se ha expandido por el mundo. Pero hay un conflicto en el corazón de la ciencia acerca de si la ciencia es un método de inquirir. En base a la razón, la evidencia, las hipótesis y la investigación colectiva, y la ciencia como un sistema de creencias o una manera de ver el mundo. Desafortunadamente, el modo de ver el mundo de la ciencia ha llegado a inhibir y a comprimir la investigación libre, que es el alma misma de la actividad de la científica. Desde finales del siglo XIX, la ciencia ha sido conducida bajo el aspecto de un sistema de creencias y una cosmovisión que es la esencia, el materialismo filosófico. Y las ciencias son ahora sostenidas, subsidiadas por la visión del materialismo. Pienso que si rompemos con eso, la ciencia se va a regenerar. Lo que hago en mi libro es el engaño de la ciencia, que se llama La ciencia liberada en Estados Unidos. Es tomar los 10 dogmas o suposiciones de la ciencia y transformarlos en preguntas para ver qué tan bien se sostiene. Si las miras de modo científico, ninguna se sostiene muy bien. Lo que haremos es repasar esos 10 dogmas ahora. Y luego solo tendremos tiempo de discutir uno o dos con más detalle. Pero esencialmente los 10 dogmas, que son la manera de ver el mundo por defecto y la mayoría de la gente educada en el mundo, son primero que la naturaleza es mecánica o como una máquina. El universo es como una máquina, animales, plantas, como máquinas. Somos máquinas, de hecho somos máquinas. Somos robots torpes, según lo que dice Richard Watkins, ¿no? Con cerebros, que son ordenadores, programados genéticamente. El segundo, la materia es inconsciente, todo el universo está hecho de materia inconsciente. No hay conciencia en las estrellas, galaxias, en planetas, ni en animales, ni en plantas, y claro, en ninguno de nosotros tampoco. Si esa teoría es verdad, así que mucha de la filosofía sobre la mente durante cientos de años ha intentado probar que somos conscientes en lo absoluto. Todos se ríen ahí, ¿no? Entonces la materia es inconsciente, así que las leyes de la naturaleza son fijas. Y ese es un dogma, el dogma 3. Las leyes de la naturaleza son ahora las mismas y serán las mismas por siempre. No solo las leyes, sino las constantes de la naturaleza son la razón por la cual se llaman constantes. Dogma 4. La cantidad total de la materia y la energía es siempre la misma. Nunca cambia en su cantidad total, excepto por el momento del Big Bang, cuando todo surgió una existencia desde ninguna parte en un solo instante. El quinto dogma es la falta de propósito de la naturaleza. No hay propósito en toda la naturaleza, ni en el proceso evolutivo, ya que no tendría propósito o dirección. Dogma 6. La herencia biológica es material. Todo lo que heredas está en tus genes o en la modificación epigenética de los genes. En la herencia citoplásmica es material. Dogma 7. Las memorias son almacenadas dentro del cerebro como trazos materiales. De alguna manera, todo lo que recuerdas está dentro en líneas
fosforicales que nadie sabe cómo funcionan, pero aún así existen. Casi todo el mundo científico cree que deberían estar en el cerebro. Dogma 8. Tu mente está dentro de tu cabeza. Toda tu conciencia es el resultado de tu actividad cerebral. Y nada más. Dogma 9. Es consecuencia del dogma 8. Los fenómenos psíquicos como la telepatía son imposibles. Tus pensamientos e intenciones no pueden hacer efecto a distancia, porque tu mente está dentro de tu cabeza. Por lo tanto, toda la evidencia aparece respecto de la telepatía y otros fenómenos psíquicos. Y es ilusoria. Y la gente cree que estas cosas pasan, pero es solo. No saben nada de estadísticas y son engañados por coincidencias. Y el pensamiento ilusorio y el dogma 10, la medicina mecánica, es la única que funciona. Y es por eso que los gobiernos solo financian la medicina mecanicista e ignoran terapias complementarias alternativas. Es imposible que realmente funcionen porque no son mecanicistas. Puede parecer que funcionen porque la gente se iba a mejorar de todos modos o porque causa del efecto placebo. Pero el único tipo de medicina que realmente funciona es la mecanicista. Bueno, esa es la visual del mundo por defecto, mantenida por la mayor parte de la gente educada alrededor del mundo. Es la base del sistema educativo y de los sistemas nacionales de salud. El Consejo de Investigación Médica, gobiernos, es simplemente la manera determinista de ver el mundo de la gente educada. Pero pienso que cada uno de estos dogmas es muy, pero muy cuestionable. Y cuando los examinan, les desmoronan. Y cuando los examinas se desmoronan. Primero voy a tomar la idea de que las leyes de la naturaleza son fijas. Esto es esta partita. Primero voy a tomar de que las leyes de la y cuando las examinas, primero voy a tomar la idea de las leyes de la naturaleza son fijas. Esto es una resaca de una anterior versión. Antes de los 60, cuando llegó la teoría del Big Bang, la gente pensaba que el universo era eterno, gobernados por leyes matemáticas eternas. Cuando el Big Bang irrumpió, esa asunción continuó. Incluso cuando el Big Bang reveló el universo que ha sido radicalmente evolutivo desde hace unos 14 millones de años, creciendo, desarrollándose, evolucionando. Durante 14 millones de años, creciendo y enfriándose, donde más estructuras, patrones aparecen en él. Pero la idea es que todas las leyes de la naturaleza ya estaban completamente fijas en el momento del Big Bang, como si fuese un código napoleónico a nivel cósmico. Como solía decir mi amigo Terence McKenna, la ciencia moderna se basa en el principio. Danos un milagro gratis y explicaremos el resto. Y ese milagro gratis es la aparición de toda la materia y la energía del universo. Y todas las leyes que se gobiernan de la nada en un instante. Bueno, en el universo que evoluciona, porque no debería evolucionar las leyes mismas. Después de todo, las leyes humanas no hacen la idea de las leyes naturales. Está basada en una ley con las leyes humanas y con una metáfora de antropomórfica. Solo los humanos tienen esas leyes. De hecho, solo la sociedad civilizada las tiene. Como dijo una vez Lewis, decir que una piedra crea la tierra porque obedece una ley no lo convierte en un hombre, incluso en un ciudadano. En una metáfora, lo que estamos tan acostumbrados que olvidamos que es una parte. El universo que evoluciona, pienso que es el mundo mejor de la idea de los hábitos. Pienso que los hábitos de la naturaleza evolucionan, que la regularidad de la naturaleza son esencialmente habituales. Esta fue una idea que fue incentivada a principios del siglo XX por el filósofo americano C. Peirce. Y es una idea que muchos otros filósofos mantuvieron. Y es que yo hoy mismo me he desarrollado en una hipótesis científica. La hipótesis de resonancias, que está basada en estos hábitos evolutivos. De acuerdo con esta hipótesis, todo en la naturaleza tiene una suerte de memoria colectiva. La resonancia ocurre sobre la base de la similitud. Mientras un joven embrión de jirafa crece en el útero de su madre, se sintoniza con la resonancia mórfica de las jirafas anteriores. Recurre a esa memoria colectiva, crece como una jirafa, se comporta como una jirafa porque toma como base esa memoria colectiva. Tiene que tener los genes correctos para escribir las proteínas correctas. Pero los genes, según mi punto de vista, están por demás. Solo son responsables de las proteínas en el organismo que pueden ver, no de los modelarlas o como comportamiento. Cada especie tiene su tipo de memoria colectiva. Incluso los cristales la tienen. Esa teoría predice que si produce una nueva forma de cristal, bueno, la primera vez que los producen no tendrán un hábito existente.
Pero la segunda vez, la próxima vez sí los va a producir. Habrá una influencia desde el primer cristal hacia el segundo alrededor del mundo. Y por la resonancia mórfica se cristalizará un poco más fácil. La tercera vez habrá una influencia de los primeros, segundos cristales. Hay de hecho buena evidencia de que los nuevos compuestos se vuelven más fáciles de cristalizar alrededor, justo como predice esta teoría. También predice que si entrenas animales para que aprendan un nuevo truco, por ejemplo, ratas que aprenden trucos en Londres, entonces alrededor del mundo ratas de la misma raza deberían aprender el mismo truco más rápido, gracias a la que lo aprendieron aquí. Y sorprendentemente ya hay evidencia de que esto realmente sucede. Como sea, ese es un resumen de la hipótesis de la resonancia mórfica, que todo depende de hábitos evolutivos, no de leyes fijas. Pero quiero dedicar estas constantes de la naturaleza también, porque se asume otra vez de que deben ser constantes. Cosas como la constancia, la gravedad, la velocidad de la luz, como llamadas las constancias fundamentales, ¿son realmente constantes? Bueno, cuando me interesé en estos temas intenté averiguarlo. Y bueno, se encuentran con los manuales de física. Esos manuales listan las constantes de la física existentes y te dicen su valor, pero quería ver si cambian, así que conseguí unos volúmenes antiguos de los manuales de física. Así que fui a la oficina de patentes aquí en Londres y fue el único lugar que pude encontrar que mantenían viejos volúmenes. Normalmente la gente los tira cuando salen los nuevos valores. Normalmente son libros viejos. Cuando hice esto encontré que la velocidad de la luz bajó entre 1928 y 1945 en unos 20 kilómetros por segundo. Es una caída enorme porque son datos sin errores en las fracciones de los puntos decimales de error. Y aún así cayó. Todo el mundo obtuvo valores muy similares entre sí, con errores pequeñísimos. Luego de 1945 subió en 48 centímetros, subió la velocidad. Entonces la gente comenzó a medir valores similares de nuevo. Me encontraba intrigado con esto y no podía encontrarle el sentido. Así que fui a ver al director de meteorología del Laboratorio Nacional de Física en Teddington, meteorología y la ciencia que mide las constantes. Y le pregunté sobre esto. ¿Qué piensa de la caída de la velocidad de la luz de 1828 a 1945? Y me dijo, oh, has descubierto el episodio más avergonzante de la historia de nuestra ciencia. Entonces le dije, bueno, ¿podría la velocidad de la luz realmente haber caído? ¿Tendrías increíbles indicaciones si es así? Respondió, no, claro que no pudo caer realmente, es una constante. Así que, oh, bueno, entonces, ¿cómo explicas el hecho de que todo el mundo la encontraba más lenta durante ese periodo? Es porque estaba manipulado los resultados para conseguir lo que pensaba que otras personas estarían registrando. Y todo esto solo fue fabricado en la mente de los físicos. Respondió, no nos gusta la palabra manipular. Bueno, le dije, entonces, ¿qué prefieres que les diga? Bueno, prefiero que lo llames bloqueo de fase intelectual. Todo se ríe, ¿no? Entonces le dije, si eso sucedía, entonces, ¿cómo puede estar seguro de que no sucede hoy y que los valores presentes no están producidos por un bloqueo de la fase intelectual? Y él dijo, sabemos que no es el caso. Y yo dije, ¿cómo que no? Él dijo, bueno, resolvimos el problema y le pregunté de que cómo lo han resuelto. Respondió, bueno, fijamos la velocidad de la luz por definición desde el año 1972. Y así dije, pero todavía podría cambiar, sí, pero nunca lo sabremos porque definimos el metro en términos de la velocidad de la luz. Así las unidades cambian a la vez. Así que se veía como complicado con eso de resolver el problema. Pero entonces le dije, ¿qué hay de la gran G y la constante gravitación, conocida como el gremio, como la gran G, escrita como G mayúscula, y constantemente gravitación de Newton, que varía más allá del 1.3% en los últimos años? Y que parecen varias de lugar en lugar y tanto en tanto. Y me dijo, bueno, esos son los errores. Y por desgracia son grandes errores con G mayúscula. Así que le dije, ¿y qué pasa si realmente está, quizás dijo, realmente está cambiado? Entonces miré cómo es que lo hacen y lo que sucede, y es que la miden y obtienen diferentes valores de diferentes días, y entonces sacan el promedio, y luego otros laboratorios alrededor del mundo sacan, y suelen sacar promedios diferentes. Entonces la Comisión Internacional de Meteorología se reúne cada 10 años y promedian los resultados de los laboratorios y salen como resultado de la granja. Pero ¿qué pasa si la gravedad estuviese fluctuando? ¿Y si estaría cambiando?
Y hay evidencia de que cambia durante el día y durante el año. ¿Qué pasa si la Tierra, mientras se mueve por su ambiente galáctico, pasa por parches, materia oscura y otros factores ambientales que pudieran afectar la gravedad? Quizás todos cambian juntos. ¿Qué pasa si estos errores suben, bajan juntos por más de 10 años? He intentado persuadir a los meteorólogos de que miren esos datos y de hecho ahora estoy tratando de persuadirlos de que los pongan online en internet con las fechas y las medidas reales para ver si están correlacionadas, para ver si todo sube o baja al mismo tiempo. De ser así, estaría fluctuando todos y eso nos diría algo, pero muy interesante. Pero nadie ha hecho nada ni lo quiere porque esa gran G es una constante. No hay sentido en buscar un cambio. Verán que hay un ejemplo simple de cómo una asunción dogmática inhibe la búsqueda. En mi caso, pienso que las constantes pueden variar. De manera que consideramos dentro de eso, pero puede que todas sean. Pienso que llegará el día en que revisen estos datos, tendrá por reporte semanal las constantes como lo hacen en los periodos económicos. Esta semana el gran G estuvo un poco por arriba, la carga de los electrones estuvo muy baja, la velocidad de la luz se mantuvo estable y así, ¿no? Algo así podrían sacar los periódicos. Así que ese es solo un área, en el área donde pienso que... Así que es un área donde pienso que pensar menos dogmáticamente podría abrir un poquito el juego de la mente, una de las grandes áreas de la naturaleza de la mente. Ese es el problema más irresoluto del gran juego. De la ciencia simplemente no puede lidiar con el hecho de que somos conscientes. No puede lidiar con el hecho de que nuestros pensamientos parecen no estar dentro de nuestra cabeza. Y digo, nuestras experiencias no parecen estar todas dentro de nuestra cabeza. La imagen de que se hace sentir no parece estar dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, la visión oficial de que hay un pequeño Rupert dentro de cada cabeza, todo lo demás en ese lugar está dentro de sus cabezas. Sus experiencias están dentro de sus cerebros. Yo sugiero que la visión en realidad implique una proyección de imágenes hacia el exterior. Lo que están viendo está dentro de sus mentes, pero no dentro de ustedes. Nuestras mentes se extienden más allá de nuestras cabezas en un simple acto de percepción. Pienso que proyectamos hacia afuera las imágenes que vemos. Esa imagen toca lo que estamos viendo. Si lo miro desde atrás y no saben que estoy allí, podría afectarles, podrían sentir mi mirada. Hay gran evidencia de que la gente puede. La sensación de estar siendo observado en una experiencia muy común. Los recientes experimentos recién proponen que es real. Los animales parecen tener esto también y pienso que es algo que evoluciona las relaciones depredador-presa. Los animales de presa que podían sentir la mirada sobreviven mejor que aquellos que no pueden. Esto llevará a una nueva forma de pensar, las relaciones ecológicas entre depredador y presas. Si miramos las estrellas distantes, pienso que nuestras mentes se extienden en el sentido de tocar esas estrellas. Literalmente se extienden sobre distintas astronómicas. No está solo dentro de nuestras cabezas. Puede parecer asombroso que esto sea un tópico de debate del siglo XXI. Sabemos tan poco sobre nuestras mentes que donde sé que se alojan nuestras imágenes es un tópico de debate dentro de los estudios sobre las conciencias actuales. No tengo tiempo para seguir tratando estos dogmas, pero cada uno de ellos es cuestionable. Si uno lo cuestiona, nuevas formas de investigación, nuevas posibilidades se abren. Y pienso que mientras cuestionemos estos dogmas que han frenado a la ciencia por tanto tiempo, la ciencia atravesará un reflorecimiento, un renacimiento. Creo totalmente en la importancia de la ciencia. Me pasé la vida como investigador científico toda mi carrera. Pero pienso que dejo de lado estos dogmas. Puede ser regenerativo. Y una vez más volveré interesante y espero reafirmar de la vida. Gracias. Ahí lo aplauden, ¿no? Entonces, aquí él justamente pone en evidencia de que realmente no hay cifras, no hay campo, o sea, de que todo está sujeto a una variación, a la conciencia, a la mente, a la extensión. Vamos a abrir micros para entrar en nuestra tertulia, ver casos, prácticas.